El tema que vamos a desarrollar hoy se llama comunicación asertiva. Comunicación asertiva. Si ustedes me dicen qué quiere decir asertiva, yo pensé que se escribía con H y con C, pero esta es una que se escribe sin H y con S. Para todos los que están tomando nota, sin H y con S. Y la verdad es que en toda mi vida, que no es muy larga, pero algunos años tengo encima, es la primera vez que escucho esa palabra. Así que si ustedes están ahí y es la primera vez que escuchan esa palabra, Todos dicen lo mismo. yo es la primera vez en mi vida que escucho esa palabra. La Hada me dice, ¿cómo está bien escrita? Le digo, sí, sí, no que va a estar bien escrita, es con H y con C. Pero no, se ve que es otra cosa, es sin H y con S. Así que vamos a desayunarnos todos de a qué se está refiriendo la Hada cuando nos habla de comunicación asertiva. Así que le vamos a pedir que ella empiece con el tema, que empiece con el tema. Le voy a entregar el símbolo. Este es el símbolo, siempre tenemos algún símbolo electrónico, ¿vieron? Así que Escobar presente también a partir de este instante. Perfecto. Este símbolo se llama mouse. Mouse, que le puedo decir, la palabra en inglés se la puedo traducir, menos decirle que quiere decir asertivo. En inglés mouse quiere decir ese bichito que anda corriendo por los rincones y hace cuevita, ratoncito. El ratón se lo voy a entregar. ¿Ve? Hasta le puedo decir lo que quiere decir mouse en inglés, pero decirle qué quiere decir asertiva, nos vamos a desayunar ahora. Así que la dejamos al Hada con este tema para que ella nos ilustre. Bueno, primero bienvenidos a todos otra vez. El pastor Fons también acaba de poner exactamente lo mismo, que él no sabía que existía esa palabra. Bueno, la asertividad, ahora vamos a ver lo que es, les vamos a dar la definición, pero sepamos que es una cualidad o una característica que hoy por hoy se busca en todo liderazgo. La asertividad es una cualidad a desarrollar y básicamente se buscan los líderes. Obviamente que todo lo que vemos acá, o la idea es que desarrollando estos temas, la mayoría de los que están conectados son pastores o son líderes o son personas que son referentes de otros o que tienen personas a cargo. Y toda relación humana se construye sobre la base de una buena comunicación. Horacio había anunciado que íbamos a intentar, por algunas consultas que habíamos recibido, hablar algunas cuestiones con respecto a la administración, ya sea administración financiera del hogar, presupuesto familiar, administración, bueno, de los negocios. Pero conversando con él en la semana, decidimos comenzar con este tema porque no podemos ponernos a hablar de plata, un tema tan delicado y tan controversial, sobre todo en muchos matrimonios, si primero no aprendemos a comunicarnos bien, ¿no? O por lo menos no aplicamos o no vemos o no nos analizamos un poquito, no miramos un poquito para adentro y nos damos cuenta de qué manera expresamos y hablamos y decimos. Así que lo que vamos a ver acá, ustedes lo van a aplicar tanto con las personas para las cuales ustedes son referentes, como también lo pueden aplicar en cualquier otro ámbito donde interactuemos y nos comuniquemos con otras personas. Es decir, lo podemos aplicar con nuestro cónyuge, lo podemos aplicar en el hogar, lo podemos aplicar en el trabajo, lo podemos aplicar en la escuela, lo podemos aplicar con el vecino, ese vecino que te tira la basura por ahí por arriba de la tapia o que te pone la basura en la puerta y te llena el canasto y cuando vos salís a tirar la basura, tu canasto ya está lleno. En fin, tenemos todo el tiempo situaciones en las cuales nos estamos comunicando. También es verdad, la Biblia habla muchísimo, ¿no? Muchísimo habla de comunicación, aunque parezca mentira. Y probablemente todos nosotros, el texto o el pasaje de la Biblia que más conocemos es el famoso texto de Santiago, capítulo 3, que habla de la lengua.
Solo voy a leer un par de textos para que veamos en el contexto bíblico lo que Dios mismo dice acerca de nuestro hablar o de nuestra lengua. Repito, voy a leer algunos textos de Santiago capítulo 3 y dice, porque todos ofendemos muchas veces, si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz de refrenar también todo el cuerpo. O sea que es más fácil refrenar el cuerpo o controlar el cuerpo que controlar la lengua. Luego dice, la lengua es un miembro pequeño, pero que se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego, y si lo sabremos nosotros, los que estamos casados o los que tenemos gente a cargo o gente con la que nos relacionamos, ¿no? Cuántas veces algo que dijimos, algo que expresamos, termina por ahí en una especie de batalla campal. Luego dice Santiago, la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Y la lengua misma es inflamada por el infierno. Ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Y agrega Santiago, con ella bendecimos a Dios y al Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Solo escogí algunos de los textos, si ustedes quieren leerlo, pueden leer Santiago capítulo 3, del 1 al 12, es el pasaje al cual me estuve refiriendo. Bien, entonces el tema de hoy dijimos es comunicación asertiva. ¿Qué es comunicar? Primero vamos a definir qué es comunicar. Comunicar es poner en palabras lo que pienso y lo que siento. Es decir, es la manera que tenemos los seres humanos de exteriorizar lo que tenemos adentro nuestro. Básicamente lo que tenemos en nuestra mente, en nuestro corazón. Dicho de manera simple, decir con palabras lo que pienso y lo que siento. El ser humano ha sido creado por Dios como un ser social. ¿Sí? Cualquier persona, cualquier bebé que nace, si al bebé lo dejamos solo, si al bebé lo dejamos sin la mamá, sin el papá, no lo podemos dejar solito y abandonado porque necesita de otros seres humanos para criarse, para desarrollarse y para sobrevivir. Sin amor, sin cuidado de otro, el ser humano no puede sobrevivir. Por ahí, a diferencia de algunos animales, ¿no? Que a lo mejor apenas nacen ya se la pueden rebuscar solitos. El ser humano no es así. Somos seres sociales. Y una característica fundamental de ser un ser social es que nos comunicamos. Necesitamos comunicarnos. Por lo tanto, como somos seres sociales, es imposible no comunicarnos con nuestros semejantes. Asimismo, si vamos a la Biblia, vamos a ver que uno de los propósitos de Dios al crear al ser humano fue tener comunión con Él. Si arrancamos ahí nomás desde Génesis, vemos que Dios quiso tener comunión con el hombre. Dios se comunicaba con el hombre. ¿Y qué significa comunión? Comunión es tener amistad, tener un conocimiento íntimo, tener compañerismo, tener cosas en común. Todo esto se va a lograr, la comunión se logra, la única manera de conseguir la comunión con otro ser humano es a través de la comunicación y de la comunión. Esta comunión entre Dios y el hombre, vuelvo a repetir, se estableció a través de la comunicación entre ambos. Y cuando Dios crea a la mujer, la intención de Dios o la idea de Dios era que justamente esta misma conducta se reprodujera entre la mujer y el hombre. O sea, Dios quiso comunicarse con el hombre y se comunicaba con el hombre, pero también Dios quiso que se comunicara con Eva, que tuvieran esta comunión, esta amistad, este compañerismo, esto de tener cosas y objetivos en común
también se diera entre sus dos creaciones, entre el hombre y la mujer. Y vamos a ir a un texto que es Génesis capítulo 3, versículos 8 al 10. Génesis 3, del 8 al 10. Dice así la palabra. Y oyeron, o sea, Adán y Eva, oyeron la voz de Jehová Dios, de Yahweh, que se paseaba en el huerto, al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Yahweh entre los árboles del huerto. Mas Yahweh llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Acá tenemos un muy pequeño ejemplo, una breve síntesis de Dios dialogando con su creación, con Adán y Eva. Vemos ahí un diálogo establecido, ahí sabemos que es Génesis 3, no es en el ámbito del pecado, de cuando el hombre desobedece a Dios, peca contra Dios, le da la espalda a Dios, y vemos a Dios hablando y comunicándose con él. También es cierto que aunque se quiera evitar la comunicación, como por ejemplo con bromas, con sarcasmo, o aún muchas veces sin hablar, preferimos callarnos, siempre vamos a estar comunicando algo. Es decir, que los silencios también comunican. Los silencios también comunican. Un silencio puede estar queriendo decir, ahora no, en este momento estoy muy enojado, no quiero hablar, o puede querer decir, estoy pensando, necesito tiempo para pensar, espera que me calme y después hablamos. Y el ser humano, además de comunicarnos verbalmente, que es la manera más común, también el ser humano se comunica de manera no verbal o de una manera corporal. Voy al ejemplo más simple del que hablaba hace un ratito. Un bebé. Un bebé cuando nace no sabe hablar. Sin embargo, vemos que llora, vemos que se queja, vemos que hace ciertos movimientos y tratamos de entender qué le estará doliendo, si tiene gasecitos, si tiene hambre. Es decir, ahí hay un lenguaje corporal. El bebé no habla. Sin embargo, de manera no verbal, los seres humanos también nos comunicamos. Hablando del matrimonio, cuando ponen alguno de los dos, como diría Horacio, estira la trompa, ¿no? Que acá no pasa, en ninguno de los matrimonios que están acá presentes pasa, pero bueno, por ahí yo sí estiro la trompa, él estira la trompa, uno se enoja, se calla, se mete para adentro, hace ciertos gestos o tiene ciertas actitudes que son un lenguaje corporal. Sin hablar, también los seres humanos comunicamos cosas. No solamente estirando la trompa, no sé, por ahí con una postura física, con un golpe, con un monosílabo, sin estar utilizando palabras, también nos comunicamos. Así que bueno, hasta ahí sería la introducción a lo que es la comunicación. ¿Bien? Y también decimos siempre que, no lo desarrollé acá porque si no el tema se iba a ir muy largo, pero siempre decimos que la comunicación es un proceso y que en dicho proceso siempre intervienen dos partes, un emisor, un receptor, un mensaje que se emite y una respuesta que se da. Y decimos que si no hay respuesta, el ciclo o el proceso de la comunicación no se completa. Bien, esto a modo de síntesis. Entonces ahora que definimos la comunicación y que dijimos que no podemos estar sin comunicarnos, vamos a definir qué es la asertividad, porque el tema es comunicación asertiva. ¿Qué es la asertividad? Esta palabrita que muchos no conocían y que tanto se busca hoy en los líderes del mundo. Es la conducta humana más deseada. Repito, es la conducta humana más deseada. ¿Por qué? Porque es saber comunicarse de manera directa, honesta y respetuosa. Eso es ser asertivo.
Una persona que se comunica de manera asertiva es una persona directa, honesta y respetuosa. Obviamente hacemos esto interactuando con los demás. Por lo tanto, es absolutamente necesaria la asertividad para tener relaciones honestas y sanas. Repito estas dos palabras porque son fundamentales, porque las relaciones humanas, siempre decimos, son muy complejas. Las relaciones humanas muchas veces se rompen o tienen malos entendidos o hay frustraciones porque la otra parte no nos entiende. Entonces, la asertividad, esta capacidad de decir las cosas de manera directa, honesta y respetuosa, es fundamental para tener relaciones sanas, para tener relaciones o vínculos humanos sanos. Por lo tanto, siendo una conducta muy deseada y muy necesaria, es muy importante que nos dediquemos a desarrollar una comunicación asertiva. ¿Y saben por qué? Hay una frase por ahí dando vuelta en muchos lugares, en Facebook, en las redes sociales, que dice: cuando la boca calla, el cuerpo habla. Repito, cuando la boca calla, el cuerpo habla. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando no podemos decir lo que pensamos, lo que sentimos, lo que creemos, de alguna manera eso va a salir después. En algún momento vamos a expresar eso que no expresamos con palabras. Y lo más probable es que o terminemos explotando de la peor manera, de la manera no recomendable, terminemos explotando, terminemos gritando, terminemos hablando mal, o bien aquellas cosas que no dijimos de una manera asertiva en el momento adecuado, de la manera adecuada, es probable que por guardarlo y por callarnos, a través del tiempo nuestro cuerpo se termine enfermando. Y si no, díganme cuál es el origen de muchas úlceras, gastritis, problemas de presión, problemas de presión arterial, problemas de coronarios. Son todas cosas que el cuerpo va a ir sintiendo cuando no pudimos expresar de manera asertiva aquellas cosas que pensamos, que sentimos y que creemos. Hay algunos estudios que demuestran que de lo que expresamos cuando hablamos con otra persona, la otra persona percibe un 30% de las palabras que decimos o de lo que contiene el mensaje, pero un 70% se percibe por la manera en que lo dijimos. Repito, de algo que yo le digo a otra persona, un 30% le queda por mis palabras, pero un 70% le queda por la manera en que lo dijimos. Por eso es tan importante y tan fundamental poder comunicarnos de manera asertiva. Obviamente, como estamos hablando de una interacción entre seres humanos, es muy común que se produzca lo que comúnmente llaman ruidos o incomprensión en el proceso de la comunicación. Hablé de emisor, receptor, un mensaje y una respuesta, pero entre medio suele haber a veces ocurrir lo que se llaman ruidos de la comunicación. Obviamente esto se va a dar a diario en todos los ámbitos en donde nos relacionamos con otros. Los ruidos pueden ser malos entendidos. Un ruido de la comunicación puede ser que hablemos distintos idiomas, ¿sí? O sea, si yo hablo en español y otra persona habla en francés, un ruido en la comunicación puede ser que hablamos distinto idioma y no nos comprendemos, ¿sí? Eso es un simple ejemplo de un ruido. Y a modo de ejemplo, hice una pequeña lista de algunas situaciones diarias que se nos pueden dar para que cada uno de nosotros pensemos en situaciones en donde hemos tenido o tenemos algún tipo de problemas en la comunicación.
Por ejemplo, alguien nos traiciona revelándole a otra persona algo que le contamos de manera confidencial. Le conté a alguien algo que era confidencial y resulta que se terminó enterando medio mundo. Alguien en la iglesia o alguien en el equipo que lidero, en el grupo que lidero, no está colaborando de la manera que esperamos que esa persona colabore. Esto se da muchísimo en todo grupo humano, en la iglesia sobre todo. Delegamos, esperamos que se hagan cosas y resulta que la persona falla o no la hace de la manera que estábamos esperando. Alguien se burla de vos de manera constante. Alguien a quien le prestamos algo parece que se olvidó de ello. ¿No les pasó alguna vez? Prestaron generalmente plata o un libro o no sé, algo que era importante para ustedes y, casualidad, la otra persona actúa, de repente se olvida de la amistad que tenemos, de repente se olvidó de eso que le prestamos, ¿no? Ahí se rompe un vínculo o tenemos un problema de comunicación. ¿Les pasó alguna vez que usted está hablando con otra persona y de pronto esa persona interrumpe la conversación para empezar a hablar con un tercero? ¿O estás hablando con alguien, le suena el celular y resulta que te dejan a vos pagando y atienden el celular y se ponen a hablar por el celular? Una persona a quien usted respeta expresa opiniones contrarias a las suyas. La repito, alguien, una persona a la que usted respeta, emite opiniones contrarias a las suyas. Otra situación, cuando nos piden cosas poco razonables y queremos decir que no, pero no nos animamos. Ustedes saben que hay muchas personas que tienen el problema de no saber decir que no. ¿No? A todo lo que le dicen, dice que sí, porque no sabe, porque le da pena, porque no sabe cómo manejar la situación, porque no sabe poner límites, no sabe decir que no. Entonces le dice que sí a todo y termina superada ampliamente. Esto le pasa mucho a los pastores, ¿eh? Los pastores no saben decir que no. Siempre están queriendo satisfacer a todo el mundo, atender a todo el mundo, cuidar a todo el mundo, y hay veces que realmente están asfixiados. No saben decir que no, o no se animan a decir que no. Por lo tanto, estos son algunos ejemplos y me pregunto, ¿no? ¿Qué hacemos y qué decimos cuando nos encontramos en situaciones tensas como algunas de las que puse como ejemplo? Es más, ustedes si quisieran agregar ejemplos, bienvenidos sean. Pueden imaginar, pueden pensar o pueden explicar o si quieren agregar algún ejemplo de problemas en la comunicación que han tenido, ¿no? Pero como digo, esto es algo diario que se da diariamente y que se da inclusive muchas veces en el mismo día. Ahora bien, podemos decir que con respecto a la forma de comunicarnos, existen básicamente de manera como muy sintética 3 posibilidades para abordar el proceso de comunicación. Es decir, cuando yo inicio un proceso de comunicación o me comunico con otras personas, yo puedo asumir 3 posturas. Y ahora que las vamos a enumerar, me gustaría que tratemos de mirarnos un poquito para adentro cada uno de nosotros, a ver si nos identificamos con alguna de estas 3 posturas. Seguro que en alguna de estas 3 encajamos. La primera forma de comunicarse es lo que se llama comunicación pasiva o sumisa. Comunicación pasiva o sumisa. La segunda es comunicación agresiva. Y la tercera es la óptima, la que queremos alcanzar y la que estamos desarrollando hoy, que es la comunicación asertiva. Entonces son 3. Voy a empezar dando algunas características con algún ejemplo de estos 3 tipos de comunicación. Cuando decimos que una persona se comunica de manera pasiva o de manera sumisa, esto se da cuando expresamos de manera inefectiva
nuestros pensamientos, sentimientos y creencias. Lo expresamos de manera inefectiva, permitiendo que otros violen nuestros derechos. Es decir, cuando en realidad quiero decir cosas, quiero decir lo que pienso, lo que siento y lo que creo, pero no lo hago y me callo la boca. Eso es una actitud sumisa o pasiva. Cuando adoptamos esta posición, nuestra autoestima es que nos sentimos inferior al otro. Nos sentimos inferior, sentimos también que mis derechos no cuentan y por lo tanto se manifiesta en nosotros una conducta de huida, porque trato de evadirlo, o permisiva. ¿Por qué digo huida o permisiva? Permisiva porque permito que el otro me avasalle, que el otro opine y piense por encima de mí. Si respondemos de esta manera, de una manera pasiva o sumisa, como consecuencia nos vamos a sentir insatisfechos, nos vamos a sentir frustrados, nos vamos a sentir enojados, vamos a sentir que otros deciden por mí y por lo tanto cada vez mi autoestima va a ser más baja. ¿Se entiende hasta ahí este ejemplo de conducta o cómo es la postura? Me callo, me retraigo, prefiero huir, dejo que el otro me avasalle, que el otro pase por encima mío y yo nunca puedo decir lo que pienso, lo que siento y lo que creo. El segundo tipo de comunicación es totalmente lo opuesto a la pasiva. Se llama comunicación agresiva. Y el nombre ya me está dando una idea, ¿no? Se da cuando expresamos nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y nuestras creencias de manera hostil y dominante. Cuando violamos los derechos de los demás. En ese caso, mi autoestima es: me siento superior al otro, yo impongo mis derechos, yo soy más importante que lo que el otro tenga para decir, es más importante lo que yo pienso, lo que yo siento, lo que yo expreso. Y por lo tanto se va a dar en nosotros una conducta combativa o de choque. ¿Sí? Salgo a chocar, salgo a avasallar al otro, salgo a aplastar al otro, con mis pensamientos, con lo que yo creo, lo que yo siento. Si respondemos de manera agresiva, vamos a sentir probablemente culpabilidad, vamos a sentir que estamos siendo violentos, vamos a descubrir en nosotros una actitud de amenaza. Por lo tanto, vamos a cosechar relaciones pobres y fundamentalmente vamos a estar violando los derechos del otro. No nos olvidemos nunca que cualquier ser humano con el que nosotros nos comuniquemos en el ámbito que sea, es un ser humano creado a imagen y semejanza de Dios. Es un ser humano creado por Dios. Hay creación de Dios en él, hay aliento de vida de Dios en él. Es una criatura hecha por Dios y por lo tanto, así piense totalmente diferente a mí, debo comunicarme con él asertivamente porque necesito respetarlo, necesito considerarlo, necesito tenerlo en cuenta. Ahora bien, encontré en la palabra de Dios mucho, la palabra de Dios, como siempre decimos cada lunes, ¿no? Todos los temas que hablamos y todo lo que querramos ver y aplicar para nuestra vida diaria lo encontramos en la Biblia. Por algo lo llamamos el manual de vida, ¿no? La instrucción de Dios para que nuestra vida dé en el blanco. Hay varios textos bíblicos que hablan con respecto a hablar de manera agresiva. Voy a citar Proverbios 15:1. Conocido por muchos, es la blanda respuesta quita la ira, pero la palabra áspera hace subir el furor. Si yo respondo amablemente, probablemente voy a responder amabilidad, pero la palabra áspera, la palabra dicha
con aspereza, con agresividad, obviamente hace subir el furor. No hay duda de eso, 100% sabiduría en la Biblia. Otro texto, Job 8.2. ¿Se acuerdan de nuestro queridísimo Job, ¿no? Hombre probado hasta lo máximo que el ser humano puede soportar. Job, cuando hablaba con sus amigos, dice, ¿hasta cuándo hablarás tales cosas? Y las palabras de tu boca serán como viento impetuoso. ¿Sintieron alguna vez que el otro les está hablando y es como un viento impetuoso, como que es una tormenta que se te está viniendo encima? Decís, paren la tormenta, no quiero escuchar más. Bien. Otro texto, Job 19.2, dice, ¿hasta cuándo angustiaréis mi alma y me moleréis con palabras? ¿Me molerás con palabras? ¿Sintieron alguna vez que los molían con palabras? ¿O ustedes molieron a alguien con palabras que han dicho? Y por último les comparto, dentro de tantos, el Salmo 64.3, hermoso salmo, dicen, afilan como espada su lengua, lanzan cual saeta suya, palabra amarga. Tremendo ese salmo. ¿Cuántas veces, no? ¿Cuántas veces sentimos que las palabras que salieron de la boca de otra persona fueron como espadas que nos atravesaron? Por eso también decimos siempre que cuando las palabras las echaste, ya es muy difícil recogerlas. Las palabras arrojadas causan heridas y heridas profundas. Y si se fijan, todo esto que estamos hablando de comunicación también tiene mucho que ver con la culpa. Hablábamos las semanas anteriores, los 2 últimos lunes, de la culpa y en definitiva, de qué manera nos hacen sentir culpa a través de palabras que nos han dicho. Entonces, es muy importante la manera que tengamos de comunicarnos. Y el tercer punto, el que justamente hoy nos convoca, es la comunicación asertiva. ¿Cuándo entonces se da la comunicación asertiva? Cuando expresamos, repito, pensamientos, sentimientos y lo que creo de forma directa y apropiada. Fíjense, la forma directa y apropiada, sin violar los derechos de los demás. Acuérdense también cuando dábamos las conferencias de comunicación, ¿no? En este caso tenemos que pensar en el qué decir, cómo decir, cuándo decir, dónde decir. Todo eso hoy no lo estamos abarcando porque ya lo vimos en su momento cuando dimos las conferencias sobre comunicación. Pero el qué decir, el cómo, el cuándo y el dónde también es muy importante, lo tenemos que tener en cuenta. En el caso de usar la comunicación asertiva, nuestra autoestima va a ser que yo me siento igual a otros. Esto que decía hace un rato. Soy plenamente consciente que enfrente mío tengo otro ser humano creado a imagen y semejanza de Dios. También reconozco que todas las personas son importantes. Por lo tanto, de todas las personas yo puedo aprender. Y a todas las personas yo debo escuchar. Si vamos al ejemplo de Jesús, obviamente Jesús fue el líder por excelencia. Y leyendo los evangelios y escuchando a Jesús hablar, vamos a ver que es impresionante la asertividad con la que Jesús hablaba. Porque Jesús sabía cómo responderle a cada uno. Jesús se ajustaba a la audiencia que él tenía. Él podía hablar con un publicano, él podía hablar con un pecador, él podía hablar con un fariseo, podía hablar con un maestro de la ley o podía hablar con un pobre del pueblo. Él era absolutamente un modelo a seguir también en ejemplo de comunicación asertiva, ¿no? Y la manera en la que él respondía, porque fíjense que algo que también descubrimos en Jesús es que él respondía a las personas, pero no las atacaba. Probablemente podía atacar los argumentos de la persona. Acuérdense cuando hablaba con los fariseos, con los saduceos, ¿no? Los trataba de hipócritas, un montón de veces les dice hipócritas, les dice sepulcros blanqueados. Era
era directo, pero básicamente lo que él hacía es no atacar a la persona, sino atacar los argumentos erróneos que ellos estaban expresando. Así que es importante también tomarlo como ejemplo de comunicación a Jesús. Cuando hablamos de manera asertiva, desarrollamos una conducta de cooperación y negociación. Trato de demostrarle al otro que quiero cooperar, me importa cooperar con él y que nos podamos entender. Como consecuencia de la comunicación asertiva vamos a sentir satisfacción propia, vamos a sentir una autoestima correcta, no soy menos que nadie, pero tampoco soy más que nadie, una autoestima correcta, vamos a poder desarrollar buenas relaciones, va a aumentar la comprensión con el otro, vamos a descubrir que podemos decidir por nosotros mismos sin que nadie nos avasalle. También nos va a permitir desarrollar un pensamiento crítico, de esto vamos a hablar también un poquito más, y poder entender o sentirnos en control y dominio de la situación. No tenemos que salir corriendo, ni tenemos que acallar al otro atacándolo, ¿no? La situación va a estar en armonía, en perfecta comunión. Hay textos de la Biblia con respecto a esto. Hay mucho que la Biblia dice con respecto a la comunicación asertiva. Y cito algunos textos. Proverbios 26:4 dice: nunca respondas al necio en conformidad a su necedad, para que no seas tú también como él. Tremendo. Al necio, ¿quién es necio? ¿No? Necio es la persona que sabe hacer lo correcto y no lo hace. O al que se la cree saber toda. Bueno, nunca respondas al necio conforme a su necedad. Ese está en Proverbios 26:4. Para que no seas tú también como él. Y esto se da mucho. ¿Vieron ahora en esta cuestión de nosotros habernos enfocados en la verdadera interpretación de la palabra de Dios, ¿no? Y cuántos vienen y quieren discutir con nosotros y nos dicen un montón de cosas, no sé, judaizantes, etcétera, etcétera. No voy a entrar en ese tema. Por lo tanto, qué importante es, ¿no?, tener la capacidad de responder no con la necedad del necio, porque si no terminaremos siendo necios como él. Job 34:3 dice: porque el oído prueba las palabras, como el paladar gusta lo que uno come. Tremendo texto. Ese es Job, dije, 34:3. Salmo 45:1. Rebosa mi corazón palabra buena. Dirijo al rey mi canto. Mi lengua es de escribiente muy ligero. ¿Rebosa nuestro corazón palabra buena? ¿Es nuestra lengua así como de escribiente muy ligero, muy diestro, muy hábil? ¿Hablamos con esa capacidad? Proverbios 12:25 dice: la congoja en el corazón del hombre lo abate, mas la buena palabra lo alegra. ¿Cómo son nuestras palabras, no? ¿Alegramos a las personas o las abatimos? Las condenamos, las culpamos, las anulamos. Proverbios 18:13. Al que responde palabras antes de oír, le es fatuidad y oprobio. Acá nos está hablando la Biblia de que es necesario oír antes de responder, ¿no? Lamentablemente el problema es que la mayoría de las veces oímos no para escuchar, sino que oímos para responder lo que queremos responder. Pero la Biblia dice que al que responde palabra antes de oír, antes de dejar terminar al otro, antes de que el otro exponga realmente lo que piensa y lo que siente, le es fatuidad y oprobio. Y cierro con Eclesiastés 10:12, esta clasificación. Eclesiastés 10:12 dice: las palabras de la boca del sabio son llenas de gracia, mas los labios del necio causan su propia ruina. ¿Somos sabios o somos necios? Las palabras de la boca del sabio son llenas de gracia.
¿Se acuerdan el Proverbios 31 que también me encanta y lo cito siempre, ¿no? Que la mujer, habla de la mujer virtuosa y dice que la mujer virtuosa abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. Por lo tanto, como estrategia y estilo de comunicación, la asertividad se ubica en un punto intermedio entre las dos conductas opuestas que vimos o polares que vimos, ¿no? Es el equilibrio entre la comunicación sumisa y o pasiva y la agresiva. La asertividad es, podríamos decir, el punto ideal, el punto al que deberíamos proponernos alcanzar. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Alguien que diga algo? No quiero ver si alguno se durmió. ¿Se entiende? ¿Alguna duda, Cristian? Cristian dice, ¿dónde estás, Cristian? ¿Querés leer el texto que compartiste? ¿Cristian? Sí, ahí lo leo. Gracias. El Señor Dios, bueno, el Señor Dios me ha dado lengua de discípulo para que yo sepa tener con una palabra al fatigado. Bien. Después dice ahí, mañana tras mañana me despierta mi oído para escuchar como los discípulos. Bueno, la primera parte sería. Ok, bien. Bueno, muchas gracias. Bienvenido sea el texto. Por lo tanto, ¿cuáles serían entonces las ventajas de ser asertivos al comunicarnos? Una pequeña lista, a modo de síntesis. Nos otorga salud mental. Usted va a decir, ¿qué tiene que ver la comunicación con la salud mental? Saben que está relacionada muchísimo la comunicación con la salud mental. ¿Por qué? Porque cuando yo me expreso de la manera correcta, de manera honesta, de manera directa, que dijimos que es ser asertivo eso, no imagino nada, no doy nada por sobreentendido y tampoco no leo entre líneas. ¿Cuántas veces los seres humanos hablamos con otro y estamos imaginando cosas que el otro me va a decir o estamos imaginando hasta qué cosas el otro está pensando? No damos nada por sobreentendido. ¿Por qué? Porque todo se dijo y tampoco leo entre líneas. Esto de la lectura entre líneas, ¿cuántas veces puede llevarnos a malas interpretaciones? Por eso digo que nos da salud mental, porque nuestra mente va a estar mucho más tranquila si nos comunicamos de manera asertiva. También permite desarrollar una autoestima correcta, dijimos, soy igual a los demás. Reduce la ansiedad, no voy a estar ansioso por ver qué me va a contestar el otro o cómo va a reaccionar el otro, porque como personas adultas nos estamos comunicando asertivamente. Mejora las relaciones interpersonales, aumenta la comprensión. Básicamente, la asertividad es una conducta y quiero que sepamos que como conducta, las conductas se aprenden. ¿Está? Los seres, hay toda una corriente filosófica y psicológica que se llama el conductismo, que habla sobre esto, ¿no? Sobre cómo el ser humano aprende las conductas. Y básicamente las conductas, lo único que voy a decir de acá, no me voy a poner a filosofar, no es tema para hoy, pero sí les puedo decir que las conductas se aprenden. Las conductas se aprenden ¿cómo? Porque alguien nos enseñó, ¿no? Básicamente aprendemos mirando a otro, aprendemos cómo el otro reacciona, aprendemos cómo el otro se comunica, aprendemos cómo el otro maneja las relaciones interpersonales. Así que la asertividad, si no la tenemos desarrollada al 100%, que es el caso de la mayoría, porque a todos nos pasa, que no somos probablemente todo lo asertivo que quisiéramos para comunicarnos, la buena noticia es que se puede aprender. Y a manera de resumen, la asertividad sirve para expresar lo que sentimos, sirve para expresar nuestra opinión, nuestras ideas, sirve para expresar nuestra posición o también para expresar nuestra oposición con respecto a algún tema o situación. No siempre voy a estar a favor, puedo estar en contra, pero puedo pensar diferente, puedo tener una postura diferente, pero sin embargo comunicarla asertivamente.
La asertividad también es muy importante utilizarla para hacer peticiones, para pedir algo a alguien. ¿De qué manera pido las cosas? Como líder, como persona referente de otros, ¿cómo pido las cosas? También la asertividad es muy importante usarla para reconocer al otro. Todo líder sabe que necesita entusiasmar a las personas que tiene a su cargo. Entonces, ¿cómo expresamos nuestro reconocimiento? ¿Cómo los valoramos? ¿Cómo les decimos qué bueno que sos? Qué genial que hiciste esto, qué buena venta hiciste, qué genial el negocio que cerraste. En definitiva, es una manera de reconocer al otro y también lo tengo que hacer de una manera asertiva. Cuando yo hablo de manera asertiva, no humillo ni hiero a la otra persona. Me expreso con firmeza y con paciencia y soy específico y sin prejuicios. De los prejuicios podríamos, de hecho tenemos una charla desarrollada sobre el tema de los prejuicios, ¿no? El prejuzgar a otro. Algunos consejos para desarrollar la asertividad y serían, voy a tratar de decirlos rápido, identificar, reconocer y aceptar qué pensamos, qué sentimos y qué creemos. Esto es fundamental, no puedo expresar lo que yo no tengo claro primero, ¿sí? Segundo, esperar el momento adecuado para hablar. Como dijimos, tener dominio propio, estar relajado, ser prudente, ser respetuoso, pensar antes de abrir esta bocota que tenemos. ¿Cuántas veces abro la boca y después me arrepiento? Escuchar con atención y manifestarle a la otra persona que entendimos lo que nos dijo. Hablarle de forma específica, sin prejuicios. Atrevernos a decir no y no sentirnos culpables por ello. Pastores, sobre todo a ustedes se los digo, aprendan a decir que no y no sentirse culpables por ellos. Y otra cosa que ayuda muchísimo a comunicarnos de manera asertiva es reunir la mayor cantidad de información posible. ¿Se acuerdan? Varias veces, hay por lo menos 3 veces en la Biblia que habla de la multitud del consejo está en la sabiduría. Cuando escuchamos varias opiniones o cuando reunimos la suficiente información, por lo tanto voy a poder comunicarme de una manera más asertiva. Ahora, bien, ustedes saben que la conversación es un arte. ¿Por qué digo que es un arte? Porque no es una ciencia exacta la comunicación, ¿eh? No es física, no es matemática, no es química, no es 2 más 2 es 4. La comunicación es un arte. La conversación, es un arte. Conversar. ¿Y saben qué quiere decir conversar? Conversar viene del latín. Es una palabra que tiene su origen en el latín. Y en latín la palabra es conversus. Me parezco a Grondona, ¿se acuerdan cuando hablaba del latín y qué tal palabra? Bien, bueno, pero conversar viene del latín conversus. ¿Y qué quiere decir conversus? Quiere decir convertirse. Cada vez que yo me comunico con otra persona, nos convertimos en alguien distinto. Es decir, que los seres humanos nos transformamos a través de la palabra. Nos convertimos, nos transformamos. Cada vez que tenemos una conversación con otro, no volvemos a ser los mismos. Algo en nosotros se modificó. O se modificó nuestra manera de pensar, nuestro punto de vista, o adquirí un nuevo conocimiento que antes no tenía. No vuelvo a ser el mismo. Conversar es convertirse, es transformarme a través de la palabra. Siempre que conversamos con otro, aprendemos, incorporamos algo nuevo, descubrimos algo nuevo o empezamos a ver algo desde otra perspectiva. Por eso es que siempre una regla de las que se utiliza para los grupos humanos es que a mayor heterogeneidad, es decir, cuanto más diferentes son las personas que tenemos en nuestro grupo, más rico es el grupo. ¿Por qué es más rico el grupo? Porque voy a tener tantas opiniones, tantos puntos de vista, tantos aportes como personas tengan el grupo.
Entonces, un grupo bien diverso va a ser mucho más creativo, un grupo bien diverso va a poder edificarse mutuamente. Acuérdense cuando hablamos, ¿no?, de nuestras reuniones congregacionales. ¿Cómo son las reuniones congregacionales? Hablamos de el sacerdocio de todos los creyentes. Hablamos de que todos pueden aportar. Y fíjense que es algo real y concreto que nos pasa cada Shabbat. Leemos una porción de la Torah, o el pastor Enzo mismo, cada Shabbat el pastor Enzo nos comparte lo que él rescata o lo que a él le parece más sobresaliente de esa porción de la Biblia. Y probablemente sobre esos puntos cada uno pueda aportar algo diferente. Por eso digo que cuanto más heterogéneo es el grupo, mucha más es la riqueza, mucho mejor va a ser el crecimiento que podamos tener o esta conversión en otro que podamos tener. La persona que desarrolla una comunicación asertiva se vuelve permeable a la interacción con el otro. Subrayo esta palabra, la palabra permeable. ¿Qué quiero decir permeable? Permeable sería sinónimo de tener la mente abierta. No ser una persona que me cierro en mi posición, que digo, solamente las cosas son como yo las digo, solamente la verdad la tengo yo, solamente yo sé todo y me enfrasco y me cierro en esa posición. Cuando yo converso con alguien, por lo tanto, me abro y estoy disponible para incorporar esos puntos de vista que la otra persona tiene. Por eso digo también que la comunicación asertiva es sinónimo de salud mental, porque abre mi mente, porque nadie puede decir yo sé todo, nadie puede decir las cosas, la única verdad que existe es la palabra, es así, es innegociable. Sabemos, ¿no? Jesús nunca negoció el mensaje. Sin embargo, hay distintas maneras de presentar el mensaje. En la manera de comunicarnos igual. Me cierro, me empaco, ninguneo al otro, sobrepaso al otro, lo avasallo con mi verdad o tengo la capacidad de ser permeable al otro, dejarme atravesar por lo que el otro dice, abrir mi mente para decir, wow, mira, yo no lo había visto de esta manera. ¿Cuántas veces nos pasa en la pareja, millones de veces, que él me puede decir algo y yo le aporto, le digo, pero mira, ¿no viste esto? Y no lo pensaste de esta manera, y no viste esta otra cosa, y no se te ocurrió tal otra alternativa. Y permanentemente conversando nos abrimos al otro y conversando nos hacemos más permeables. Y en definitiva nos terminamos enriqueciendo. Las posturas firmes, las posturas autoritarias, las posturas dogmáticas no construyen relaciones sanas y no favorecen la comunicación asertiva. ¿Vamos bien? ¿Ninguno se durmió? ¿Están todos despiertos? Qué bueno, qué bueno. ¿Alguien quiere aportar algo, preguntar algo? ¿No? Bueno, alguien había escrito algo, me parece que Adrián, a ver, me gustaría ver qué dice. Ah, léelo por favor, Adrián, es un texto, pensé que era una pregunta. ¿Podés leer, Adrián, el texto que compartiste? Sí, que vuestra conversación sea siempre con gracia, sazonada como con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada persona. Colosenses 4:6. Ese ya lo agregamos, Colosenses 4:6, ese lo agrego al apunte. Y es absolutamente cierto, ¿no? ¿Cómo hablamos? Que nuestras palabras sean con gracia, sazonadas con sal. Ahora, bueno, que no esté ni demasiada salada ni demasiada insípida, ¿no? La sal justa. Tremendo, tremendo. Muchas gracias, muy bueno el aporte. Bueno, y lo último que voy a decir yo, antes de pasarle la posta a Horacio, es algo en lo cual muchos de nosotros nos descubrimos muchas veces. Y son
las llamadas conversaciones internas negativas. ¿Saben que está probado científicamente que las personas piensan un 50% de cosas más que las que dicen? Esos son las llamadas conversaciones internas. Esas cosas que, mil veces, no estamos hablando con alguien, estamos diciendo algo, sin embargo nuestra cabeza está carburando a 100 kilómetros por hora, imaginando situaciones, imaginándonos la respuesta que el otro nos va a dar y teniendo prejuicios sobre la otra persona. Esas son las llamadas conversaciones internas negativas. Porque Horacio me decía hoy, también puede haber conversaciones internas positivas, claro que sí. Por ejemplo, si estoy, no sé, planeando un negocio o planeando fabricar algo, probablemente mis conversaciones internas, todas las cosas que me vengan a la cabeza, sean ideas buenas, sean ideas positivas, sean ideas esperanzadoras. Pero a lo que yo hablo, las que son nefastas, son las conversaciones internas negativas. ¿Qué son las conversaciones internas negativas? Son mensajes que nos decimos a nosotros mismos, pudiendo ser estos mensajes sobre mi persona, sobre mi pareja, sobre eventos del día, sobre otras personas. Las conversaciones internas negativas son un gran enemigo de la verdadera comunicación productiva. Son un enemigo. Y esto lo tenemos que trabajar nosotros. Acá no va a bajar un ángel, acá no va a venir Dios a agarrarnos la cabeza a martillazos para ver si la cabeza dura que tenemos se nos abre. Las conversaciones es un grupo de pensamientos negativos que tendrá un impacto directo sobre la imagen de la persona, que la persona desarrolla sobre sí misma y sobre el otro. Vuelvo a repetir, estas conversaciones internas negativas van a afectar la imagen que tengo de mí mismo, pero fundamentalmente también van a afectar la imagen que tengo de la persona con la que estoy hablando. Lo que nosotros pensamos de la otra persona va a determinar nuestras emociones, nuestros pensamientos y nuestra manera de comunicarnos con ella. Está en nosotros decidir qué tipo de conversación interna queremos tener. ¿Positiva o negativa? La negativa tratemos de evitarla. En ese sentido resulta sumamente importante mantener un buen nivel de comunicación con nuestro prójimo, en donde no existan sentimientos de enojos no resueltos o frustraciones. Nuestra comunicación, repito, para cerrar esta parte, debe ser clara, honesta, abierta y profunda. Qué bueno. Acuérdense que asertivo va con B corta. Y con S. Sin H, con S y con B corta. Ninguno me ponga asertivo con B larga. No. ¿Está? Bueno. Qué buen tema, Qué buen tema. Miren, yo me desayuné con esto. Me desayuné. No importa, me desayuné. Ya digerí, ahora me agarró hambre de vuelta. Miren, son las 8:07, ya tengo hambre de vuelta. Así que, miren, ahora sí, Junior Corneli está masticando. Junior Corneli está masticando. Y que es, a ver, que confiese. Vamos a hacerle confesar a mi hijo. Que confiese que está comiendo ahí, con su esposa al lado. A ver. Un quesito que compré en Valle Hermoso. ¡Ah, mira vos! Muy bueno. Estos porteños se llevan las cosas buenas de acá en nuestras sierras. Qué bueno. Que lo disfrute Junior Corneli. ¿Vieron? Ahora ya le cambié el nombre, Ya estuve comunicado con Estados Unidos. En Estados Unidos le dicen Junior a los hijos, que se llaman igual que el padre. Así que este partido ahora se llama Junior. Bien. Hemos dicho entonces, la Hada ha dicho que Dios hizo al ser humano para tener comunión con él. ¿Sí? Y que esa comunión que Dios quería establecer con el ser humano se debía desarrollar de una sola manera, que Dios ideó para desarrollar esa comunión. Y eso es la comunicación.
Mira la importancia de la comunicación. Yo tengo todos prácticamente, con alguna honrosa excepción, casi todos son matrimonios. Y quiero hablar un poco a los matrimonios. Dios quiso establecer, hizo al ser humano para establecer comunión. La Hada decía hace un rato que comunión es amistad, compañerismo, tener las cosas en común. De ahí viene la palabra comunión. Y esa amistad, ese compañerismo, ese vínculo, esa relación, Dios ideó una herramienta. Dios es extraordinario cuando ustedes lo miran en las Sagradas Escrituras, como Él idea herramientas para que podamos cumplir sus propósitos con eficacia, con efectividad. Y Él ideó una herramienta para ese compañerismo, para esa amistad, para ese tener las cosas en común. Y esa herramienta se llama comunicación. Y ese vínculo, esa comunión que Dios ideó tener entre Él y el ser humano, entre el Creador y su creación, pretendió, quiso, que el ser humano, que el hombre, que el Adán, desarrollara y estableciera con su Eva, con su esposa, con la carne de su carne y hueso de sus huesos. Y esto es muy interesante porque no le pidió a Adán que improvisara y a Eva que improvisara. No le pidió que improvisaran métodos, que fueran a estudiar psicología, sociología, técnicas comunicacionales, homilética. No le pidió que hiciera nada de eso. Le dio el modelo. Dios siempre en su palabra nos da el modelo. El hombre, principalmente el hombre religioso, inventa modelos sustitutos de los modelos que Dios ideó. Hasta en la iglesia, los principales inventores de modelos se llaman ministros religiosos. Si yo hubiera dicho pastores, hubiera sido injusto, porque hubiera dejado afuera a los rabinos, hubiera dejado afuera a los curas, a los pais, a ministros religiosos. Incluyo a los pastores, pero incluyo a todos los demás. Son los principales inventores de modelos, dejando de lado la idea o el concepto o la verdad de que Dios para todo nos dio modelos en su palabra y no necesitamos inventar nada nuevo. Y esto incluye la comunicación entre los seres humanos, y esto comienza con la comunicación en el matrimonio. Hay gente que se comunica muy bien en el bar de la esquina con los otros vagos que van a tomar cerveza, pero se comunica muy mal con su esposa y con sus hijos en su hogar. Entonces, mi modesta opinión es que está tergiversando el modelo de Dios, por lo tanto, es una persona que no sabe comunicarse. Porque no se sabe comunicar con lo más sagrado y elemental que el ser humano tiene, que es su propia familia. Y dentro de su propia familia, la primera comunicación es la del matrimonio. Y entonces, si no se sabe comunicar con su esposa, no se sabe comunicar con sus hijos, tampoco, vamos un poquito más atrás, seguramente tampoco se sabe comunicar con Dios, con su Padre Celestial. Entonces, esa comunicación en el matrimonio, esa comunicación, la Hada nos ha hablado de comunicación asertiva, una comunicación honesta, frontal, leal, respetando los derechos del prójimo y poniéndole una medida a los propios derechos. La verdad que la asertividad es una palabra que proviene del derecho. No proviene de la comunicación, proviene del derecho, proviene de la vulneración de los derechos del prójimo, de poner límite a los derechos propios en la comunicación humana. Proviene del derecho. ¿Dónde termina mi derecho en la comunicación y dónde comienza el derecho de mi esposa en la comunicación? ¿Dónde termina el mío? ¿Dónde empieza el de ella? ¿Me van entendiendo a dónde estoy yendo? Estoy
violando sus derechos, estoy corriendo los límites con agresiones, con palabras agresivas, con palabras avasalladoras, con palabras y con gestos que van más allá, que corren la línea del derecho. La asertividad, cuando ustedes la busquen en Wikipedia o en cualquier lado que les guste buscarla, ustedes que tienen el rabino de internet ahí al alcance de la mano, no sé, porque cada vez más gente cambió el maestro. Antes me tenían a mí como maestro, ahora tienen como maestro a internet, a Google, a todas las redes sociales. Pero bueno, embrómense, peor para ustedes. Pero si quieren buscar la palabra asertividad o asertivo en las redes o en Google, más que en las redes, en Google, donde van a encontrar definiciones, van a encontrar que tienen que ver con el derecho, con saber defender los derechos o con no violar los derechos del prójimo o con ponerle un límite a los propios derechos. Y esto tiene mucho que ver con la comunicación en el matrimonio. Nunca van a tener una comunicación productiva, constructiva, edificante, una comunicación que contribuya al amor, al incremento del amor. Cuando las parejas se separan porque se enfrió el amor, ¿por qué no la respuesta mía sería ¿por qué no lo calientan un poco? O porque se le fue el amor, ¿por qué no agarran la llave, abren la puerta y lo van a buscar a donde se le fue? En lugar de separarlo. ¿Me entienden? Entonces, ¿qué cosas hacemos para contribuir a ese crecimiento del amor, a ese desarrollo, a ese vínculo, a ese compañerismo, a esa vida en común con una comunicación asertiva? La comunicación asertiva es la que no avasalla. Y la primera manera de no avasallar a la pareja, al otro en general, pastores, pero hoy no quiero hablar a los pastores, quiero hablarle a las parejas. Podría hablarle mucho a los pastores, tendría 3-4 horas más para hablarle a los pastores de comunicación asertiva, pero hoy quiero hablar a las parejas. La manera de no avasallar, de tener una comunicación asertiva, es aprender a escuchar. Es aprender a escuchar. La tendencia de todo ser humano, es tener razón. Y le voy a decir más, la tendencia de toda mujer es querer tener razón, principalmente, y la principal tendencia de todo hombre es a resolver problemas, entonces a no terminar de escuchar a la mujer y darle la respuesta de cómo resolver lo que está planteando antes de que termine de hablar, porque nuestra cabeza de hombre Dios la hizo para resolver problemas. Entonces, si juntamos esas dos características, la característica de la mujer que siempre quiere tener razón y del hombre que no quiere terminar de escuchar porque está apurado para otra cosa y tiene la respuesta a los problemas de manera inmediata, eso no es comunicación asertiva. Se dan cuenta que es correr los límites del derecho del uno y del otro. Y correr los límites es correr los límites del respeto. Entonces, lo que yo quiero hoy dejar, porque yo quería hablar de finanzas familiares, finanzas matrimoniales, finanzas en el hogar, pero no puedo hablar de finanzas porque cuando yo les diga que hagan un presupuesto familiar para el mes de febrero, hoy es 1 de febrero, que hagan un presupuesto familiar para el matrimonio para el mes de febrero, les aseguro que si lo van a empezar a hacer ahora 20:30, cuando terminamos esta transmisión, van a durar más o menos hasta 20:45, porque a las 20:45 van a estar peleados. Porque no se van a poner de acuerdo. Porque van a decir, vos sos una gastadora. ¿Por qué no le va a dar la guita? La guita no da. Usted gana 50 y gasta 60. Tiene gastos por 60. Si gana 100, tiene gastos por 120. Entonces, en cuanto que se dio cuenta que no da, usted le va a decir a su mujer que es una gastadora y su mujer le va a decir, vos sos un vago, ¿por qué no trabajás un poco más?
Y es ahí donde siempre va a perder el tipo, porque el tipo es el que va a tener que dormir en el sillón. Yo nunca vi una mujer durmiendo en un sofá, ¿vieron? En la cucha del perro. Pero entonces el que pierde siempre el pobre tipo, porque bueno, su contextura física es más fuerte, más resistente, entonces las tablillas del sofá se le incrustan en la costilla, pero se la aguanta, pobre tipo. Así es. Y entonces, se dan cuenta por qué estoy hablando y estoy llevando la comunicación asertiva al matrimonio, porque quiero hablar quiero que en las próximas sesiones, en las próximas encuentros de consejería bíblica para todos, hablemos un poco del matrimonio, de la familia, que es la primera iglesia que tiene todo pastor. Ustedes son pastores y líderes, perfecto, perfecto, son pastores y líderes, pero están casados también, están casados. O aconsejan a parejas. Y yo me dejaría el consejo para parejas para segunda instancia, porque creo que hay más problemas en los matrimonios de los pastores muchas veces que en las parejas que aconsejan. Y aconsejan parejas, pero son caraduras, por eso aconsejan. Porque aconsejan sobre cosas que no tienen resueltas en su propia pareja y en su propia familia. Por eso quiero poner énfasis en esto. Quiero poner un énfasis en esto, en que la comunicación asertiva, el eje de esa comunicación es no correr las líneas de donde termina mi derecho y empieza el del otro. Si nosotros no desfasamos esas líneas y las tenemos claras, entonces la comunicación se da con respeto, con respeto por la otra persona. No solamente respeto a los derechos, también y principalmente respeto a los sentimientos de la otra persona. Respeto a los sentimientos de la otra persona. Cuando nosotros empecemos a internalizar el concepto de que la otra persona tiene sentimientos, nuestra comunicación va a cambiar. Y se lo digo como pastores, pero también se lo digo dentro de la pareja. Cuando empecemos a valorar el sentimiento de la otra persona, más de lo que valoramos el sentimiento propio, entonces, y más de lo que valoramos, la hada me está soplando en la oreja, más de lo que valoramos nuestras propias razones, nuestros propios argumentos, nuestro complejo de inferioridad, nuestra falta de autoestima, que muchas veces queremos tener razón por ese complejo de inferioridad o falta de autoestima, para sentir un poquito más henchido e hinchada la autoestima. Y entonces menospreciamos a la otra persona y corremos la línea. Eso no es comunicación asertiva. Por eso les pido que vayan a Wikipedia para empezar a hablar de algo serio y busquen comunicación asertiva o busquen asertividad, porque es importante que usted entienda que tiene que ver con el derecho, con no correr la línea de donde termina mi derecho de argumentar y donde en ningún momento voy a tener derecho a argumentar con violencia, el hada lo decía, con agresividad, y donde no tengo el derecho de que mi esposa, por más bueno que sea su carácter, tenga que vivir una comunicación pasiva o permisiva. Ahí están los dos extremos, la pasividad y la agresividad. Y muchas veces uno se pone agresivo y el otro se pone pasivo, o se aprovechan las circunstancias o la diferencia de personalidad, de cultura, de educación formal, de estudios, de inteligencia, de nivel intelectual, de lo que ustedes quieran, para avasallar a la otra persona y someterla. Y es una forma de esclavitud, es una forma de manipulación y de sumisión o de sometimiento de la otra persona a través de nuestra intelectualidad, de nuestra voz más fuerte, de nuestro carácter masculino, de nuestra manera de avasallar, y eso no es comunicación asertiva. Entonces en la pareja se produce el desequilibrio de que uno se convierte en un comunicador pasivo y el otro en un comunicador agresivo.
y no puedo empezar a hablar ni de presupuesto familiar, ni de ningún tipo de relación familiar, ni siquiera una comunicación en la pareja, si no queda claro este concepto. Por eso digo que esto es algo que no inventó el ser humano, inventó Dios. Y Dios no avasalló el derecho de Adán y Eva. Les dio libre albedrío y ellos usaron el libre albedrío y Dios usó su derecho soberano de justicia para aplicar la justicia, pero no avasalló el derecho, no hizo robots, no hizo autómatas, sino que y no violó el terreno donde el ser humano tenía que decidir. Entonces ahí hasta Dios en la comunicación estableció, se autolimitó. El omnipotente, que no tiene límite, quiere decir, se autolimitó para respetar el derecho del ser humano, el libre albedrío del ser humano. Entonces es algo que nosotros tenemos que aprender en nuestra pareja. Ese tipo de respeto, ese tipo de comunicación que sabe dónde está el límite. ¿Dónde está el límite de la conversación? ¿Dónde está el límite de el avasallamiento? ¿Hasta dónde puedo llegar? Y ese límite va a permitir que la otra persona desarrolle el mismo tipo de conversación y esa comunicación se haga productiva. Se potencie y ayude al amor, a la construcción del amor. Entonces van a encontrar gente con 80 años que se aman más que cuando tenían 20 años. ¿Saben por qué? Porque aprendieron a tener una vida de compañerismo, de comunión, de proyectos comunes, de respetarse, de escucharse, y ese amor fue creciendo. Y eso es lo que tienen que ser los pastores de este ministerio. Tienen que tener un amor creciente en cada una de las parejas para realmente ser un modelo y no hablar, no usar el verso para predicar, sino usar siendo ejemplos. La Escritura lo dice bien claro, búsquelo en su concordancia, siendo ejemplos de la Grey. Siendo ejemplos de la Grey. Busque la concordancia, ejemplos de la Grey en su computadora y va a ver que la Biblia le dice usted tiene que ser ejemplo de la Grey. Así que yo desearía que, y con esto dejo que hable alguno de ustedes, yo desearía que los pastores, en lugar de tener cerradas sus casas, que no reciben a nadie en sus casas, porque no quieren que la gente se entere de quién es, de cómo es su vida íntima, puedan empezar a recibir, aunque sean los líderes en la casa, y que los líderes sepan si en el matrimonio se llevan bien o no se llevan bien. Porque a lo mejor un rato se puede disimular, pero no se puede disimular demasiado. Por eso la Biblia dice que los pastores tienen que ser hospedadores. Quiere decir que tienen que tener su casa abierta y recibir gente, porque tienen que tener un testimonio que avale esa característica de ser hospedadores. Esto es lo que tenía que decir y la Ada va a leer algunos comentarios y por supuesto ya estamos mirando la pantalla de que están levantando la mano para hacer más comentarios. ¿Viste? Lamento que la Ada siempre me deje hablar un rato a mí. Ustedes también lo lamentan, yo lo sé. Yo lo sé. Bueno, Victoria dice, excelente el tema, por favor si lo graban sería bueno tenerlo, hay muchos puntos para repasar y meditar en cada uno. Así que Victoria, ¿lo grabamos? Sí, lo grabamos. Está grabándose, así que vamos a pasar el link para que lo puedan ver y compartir. Y Evangelina, con respecto al tema del dinero, dice, mi padre siempre me decía, si vas a ganar 50, no debes gastar 60. Siempre me inculpó el ahorro. Buenísimo, eso lo vamos a ver. Buenísimo. Y Adrián compartió un texto. ¿Qué dice Adrián? A ver, Adrián. Abrí el micrófono, Adrián. Hablad. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la ley. Buenísimo. Ese era el texto, Adrián, que yo mencionaba antes, y fíjate que me agregaste algo más, dice, no como teniendo señorío. ¿Señorío qué es? Adueñarse. Y bueno, de los 3 tipos de comunicación que enseñó la Ada, es la comunicación agresiva,
tener señoría o avasallar al otro. Entonces, en lugar de avasallar, dice, pastores, sean ejemplos de la grey. Qué bueno que está ese texto. Eso es para ponerlo en un... pegarlo con un imancito en la ladera. Y no olvidarnos. Ponerlo adelante del inodoro pegadito en el azulejo. Algo, a ver, sí, algo más. ¿Alguien más? En señorío también hay una acepción que es supervisor, como que el pastor es un supervisor. Okay. Perfecto. El pastor es un supervisor, no es un señor, no es un dominador. Supervisar quiere decir guiar, cuidar, acompañar, verificar que todo se dé en el orden de la Sagrada Escritura, en el orden de Dios. Por eso, obispos, la palabra que se traduce como obispo en realidad es supervisor. Bien, algo más que ahí se está empezando a poner lindo, ahora sí que se empezó a poner lindo. ¿Quién levanta la mano? La mano. ¿No? No hay mano. Dudas, preguntas, consultas. No arruguéis. Bien. Qué alumnado. Sí. Qué participantes. Lo que pasa es que le hicieron caso a Cristian, porque Cristian dijo que tenía lengua de discípulo, y el discípulo está para aprender, pero también podemos hablar porque todos ustedes son conocedores de las Escrituras. Sí, Cristian. Sí. Una pregunta. Con respecto a lo que uno hace cuando usted explicó la otra vez, cuando nos congregamos los discípulos, la Nación Santa, que hacemos edificación mutua, que por ahí tiende el pastor a ocupar el lugar del enseñar, y si estamos hablando de la comunicación, como usted lo explicó la otra vez, o sea, este sería el ejemplo claro lo que hacemos nosotros los sábados, digamos, ¿no es cierto? El sábado. Poder que cada uno participe, que exprese lo que siente, aunque a veces por ahí le puede llegar a errar, pero errar, obviamente se puede corregir, no hay nada raro, pero sí darle la oportunidad para que esa persona se sienta parte, y no nosotros por ahí que nos gusta estudiar y aprender, avasallarlo con nuestra teología, como dijo usted la otra vez. Puede ser. Muy buen comentario, Cristian. No vamos a cerrar a las 20:30, pues ya pasó. Entonces, como ya se nos pasó las 20:30, los que tengan hambre pueden ir retirándose de a poco, pero vamos a contestar. El tema de la mutua edificación tiene mucho que ver con el carácter evangélico de muchas personas. El carácter evangélico a mí me ha costado mucho en los grupos de evangelismo y discipulado. Cuando viene gente nueva, entonces la gente viene cargada, o sea, no es creyente, viene cargada de dificultades, de drama, de tensiones, y empieza a hablar y ya está el evangélico diciéndole no, porque lo que a vos te pasa es tal cosa y lo que la palabra dice y lo que tenés que hacer es tal cosa. Pero el tipo no lo dejaron ni hablar, no lo dejaron ni descargarse, por lo menos que venga el grupo y lo escuché para que termine, para que se descargue su tensión, prestale el oído, que sienta que alguien lo escucha. Pero no, el evangélico siempre va a estar, no, porque lo que vos te pasa, porque la Escritura dice, y ahí en segunda Malaquías, y en tercera Nabucodonosor, y te sanatean encima. Entonces, lo que vos decís de la mutua edificación en la reunión congregacional es muy sano en ese sentido. ¿Por qué es muy sano? Porque hasta la viejita que se bautizó la semana pasada puede decir algo. Y tal vez no pueda aportar un texto bíblico y pueda aportar un testimonio. Y ese testimonio edifica a los otros si saben escuchar. Si no saben escuchar, no edifica a nadie. Pero los que saben escuchar se edifican aún del testimonio de la viejita que hace una semana que se bautizó y está experimentando una vida nueva en su corazón, y ese gozo te lo transmite y te está edificando aún con eso. Entonces, no importa que en la mutua edificación alguno se equivoque, que no tenga la interpretación correcta. Para eso está lo que en la iglesia llaman a los pastores, muchas veces los llama obispos o supervisores, para ir acomodando, va acomodando.
acompañando y acomodando. No le va a decir, no señora, lo que usted está diciendo, Cállese, usted no sabe nada. No, va a agarrar lo que dijo, lo va a llevar a la escritura, lo va a amasar, lo va a acomodar y le va a dar la correcta interpretación sin que nadie se sienta lastimado. Ahí tiene una comunicación asertiva y ahí tiene la función pastoral. Y ahí tiene la función pastoral. La función de no lastimar, no agredir, no avasallar, sino que dejar participar a todos y tomar lo que está equivocado y acomodarlo. Y si no lo puede acomodar, después se junta con la persona y se lo aclara y se lo enseña, ¿viste? No hay drama. Hay que aprender a comunicar, pastores principalmente. Franco andaba levantando la mano. Habilita el micrófono, Franco. ¿Se escucha? Sí. Ahí se escucha. Bueno. No, quería aportar que, bueno, justo se me ocurría que para este tema de la comunicación asertiva, para poder tener una comunicación asertiva es imprescindible tener el amor de Dios, ¿no? En uno. Y se me vino a la mente este texto de 1 Corintios 13, que da la definición del amor, ¿no? Y si lo aplicamos a la comunicación, dice que el amor es sufrido, es benigno, que no tiene envidia, que no se jacta, que no se envanece, que no busca lo suyo, que no se irrita, que no guarda rencor, que no es injusto, que se goza de la verdad, que todo lo sufre, todo lo cree, todo lo soporta. Entonces me pareció lindo aplicar ese mensaje a la comunicación, ¿no? Perfectamente. El amor, a ver, sí, yo no me den manija, pero no me den manija, pero en la vida todo hay que hacerlo con amor. A ver, lo que no se hace con amor no es correcto. A ver, trabaja con amor. Anda a la congregación con amor, lee las escrituras con amor, habla con los hermanos con amor, juntate los lunes acá en Consejería Bíblica para Todos con amor. Lo que no vayas a hacer con amor, no lo hagas, porque la verdad no sirve para nada. Es un perjuicio. Entonces, cuanto más la comunicación, si el que tenés enfrente no sos capaz de amarlo, y no estoy hablando solamente de tu pareja, de tu esposa, de tu esposo, estoy hablando del hermano, estoy hablando del prójimo, estoy hablando del desconocido, del que lo ves por primera vez en la cola del supermercado o en la calle. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Bueno, me dice la hada que siendo la hora tan avanzada va a leer los mensajes que han escrito. Santi dice, está muy bueno el tema de hoy. Como creyentes deberíamos ser ejemplos a la hora de comunicarnos, sobre todo el saber escuchar. Como decía recién Horacio, cuando no te escuchan, la persona siente que no existe, obviamente. Súper sabio, gracias. Victoria pone, creo que el origen de no escuchar al otro es el ego o nuestro yo, absolutamente. Es porque creo que tengo la única verdad, es la mía. Y Adrián agregó un texto de Salmo 23. Así que bueno, podemos cerrar con Adrián y con Cristian, cada uno leyendo el texto y ya cerramos. Lean por favor Adrián y Cristian. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por senda de justicia, por amor de su nombre. Salmo 23. Buenísimo. Qué bueno. Amén. Cristian. Sí, ese proverbio 15:23. El hombre se alegra con la respuesta adecuada y una palabra a tiempo, cuán agradable es. Fantástico. Qué bueno. Qué buenos textos para terminar. Y bueno, dice Adrián que tus palabras, querido pastor y querido esposo y querida esposa, tienen que ser con gracia y sazonada con sal. Y bueno,
con gracia no tiene nada que ver con el favor no merecido. No. Ahí es con la otra acepción de la palabra gracia, que significa agradable. Agradable. Y la palabra sazonada con sal significa con sabor, con buen gusto. Agradable, que sea agradable para los demás y que tenga buen sabor, buen gusto. No desagradable, no que le produzca náuseas al otro o que la rechace a priori. Nada más, dice el Hada, con un 30%, se entiende un 30%, se comunica un 30% con las palabras y un 70% con la manera en que se dicen. Ahí tienen, con gracia es el 70% de cómo se comunica, y sazonada con sal quiere decir palabras que tengan sabor, que sean ricas, que Yahweh, nuestro Dios, los bendiga y los guarde, que Yahweh, nuestro Dios, haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes, principalmente de los matrimonios, y tenga de ustedes misericordia. Que Yahweh nuestro Dios alce sobre ustedes su rostro y ponga en ustedes Shalom. Shalom es paz, Shalom es salud, Shalom es alegría, Shalom es comunicación, Shalom es armonía, y pongan siempre el nombre de Yahweh nuestro Dios en todas sus cosas. Principalmente en sus relaciones, principalmente en las relaciones familiares, principalmente en las relaciones matrimoniales, principalmente en su ministerio como siervos de Dios. Pongan el nombre de Yahweh nuestro Dios sobre todos ustedes y sobre sus hijos, y Yahweh nuestro Dios los bendecirá. Amén. Amén.